un monstruo por lo que hizo, por lo que sus propias hijas contaron. Esta es la historia, la lamentable historia de GM. ¿Y por qué le decimos GM? No es porque queramos proteger a este hombre, para nada. Lejísimos está de nosotros protegerlo, muy lejos. Está preso además, ¿no? Está preso además. Y podríamos decir el nombre. Estamos posibilitados de decir quién es el nombre, pero no lo decimos para proteger a las víctimas, porque si nosotros decimos el apellido, claro, obviamente es el mismo apellido que tienen las hijas. Lamentablemente tienen el mismo apellido, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de GM, este hombre de 55 años, abogado, con estudios en el exterior, estudios en universidades de Alemania, que acá trabajó inclusive para el Estado hace ya muchos años, que trabajó en distintos estudios jurídicos hasta que fundó su propio estudio jurídico, muy prestigioso en la zona norte. Muy reconocido, en la zona norte del conurbano bonaerense. Muy reconocido. Exactamente. Que estaba en pareja con una mujer con la cual tuvo 4 hijos. En 2014 se separa de esa mujer. Y ahí comienza el calvario de las hijas, que en realidad ya había arrancado antes, pero a partir del 2014, con la separación de la mujer, empieza aún más. Y lo vamos a empezar a resumir, Paulo, en las palabras del fiscal Fuenzalida, fiscal de San Isidro, que relató de alguna manera lo que este hombre, o de lo que este hombre se lo acusa. Abuso con acceso carnal en concurso real con abuso sexual reiterado. Esto es lo que describe la UFI de violencia de género de San Isidro. Con las hijas, para que tengan magnitud, ¿no? ¿Contra quién era el abuso sexual? Claro. Era contra las 2 hijas. Una de esas 2 hijas, la más chiquitita, con síndrome de Down. Ahora van a ver lo que este hombre le hacía a estas 2 chicas, que se los hacía desde que tuvieron 6 años hasta que cumplieron prácticamente 17 años, las 2. Dice el fiscal Marcelo Fuenzalida, presten atención a los detalles, porque son muy importantes. Hubo un sometimiento gravemente ultrajante, agravado por ser cometido por el progenitor, es decir, hubo un abuso sexual que se agrava porque este hombre era el padre, ni más ni menos, de las 2 chicas. Y resultar, dice la acusación, un grave daño en la salud física o mental de las víctimas. Además con tantos años, porque vos planteás que esto empezó en el 2000... Cuando ellas tenían 6 años, ahora tienen 20, se separan en el 2014 años. De la madre y ahí se profundiza la situación. Exactamente, se pone todo muchísimo más complicado. Un hombre que estuvo libre hasta que finalmente el jueves de la semana pasada se firma la orden de detención, el juez firma la orden de detención. Ahí está, y sucede esto. ¿Cómo lo detienen? Pero yo les comentaba que en el 2014 este hombre se separa de la mujer y acuerdan un régimen de visitas. Hasta que en un momento, una de las hijas, la más chiquita, la que tiene síndrome de Down, le comenta a la madre que algo sucedía. A partir de eso la madre lleva a la hija con distintas psicólogas hasta que finalmente las psicólogas determinan que esa chica de 15 años en ese momento, con síndrome de Down, había sido abusada sexualmente por el padre. Y luego descubre la madre preguntando que la hija más grande también había sido abusada sexualmente por el padre. Ahora sí, pongamos la placa y empecemos a relatar, porque la primera que hace la denuncia es la madre, que se acerca a la fiscalía y cuenta que a principios del 2020, situémonos, principios del 2020, pandemia, una de mis hijas dice que su papá dormía siempre con ella. La tocaba con sus partes íntimas y la besaba, señalándome, dice la madre, la vagina y el busto. Esta hija tenía en ese momento 15. Exactamente. ¿No? Con síndrome de Down. Pobre, qué calvario para esas chicas cuando comenzó el régimen de visitas, ¿no? Exactamente. Esto no es nada comparado a lo que ahora vamos a ver y lo que cuentan. Y obviamente acá les estamos contando una historia lavada, edulcorada, porque no hay posibilidad de que ni a este horario ni en ningún otro horario en televisión contemos lo que contaron estas chicas. Y además sabiendo que este es el padre, ¿no? Sabiendo que es el padre, exactamente. Un padre que engañaba a todo el mundo haciéndose pasar por un abogado prestigioso, un abogado de carrera, un abogado con mucho poder en San Isidro, cuando en realidad, según lo que comentan las hijas, una bestia, y los testimonios, según las psicólogas, son absolutamente veraces hacia estas cosas. ¿Qué peso el de esa nena
que habla con la madre y la madre la valentía de llevarla, analizar, porque podría también ser algo no cierto, ¿no? Dice la madre, que tampoco revelamos el nombre, el apellido, siempre cuidando a las víctimas. También me contó que una vez le pidió a ella y a su hermana que le practique sexo oral. Inclusive, las hermanas cuentan, porque son coincidentes los relatos, que se reían entre ellas porque una lo había mordido al hombre en sus partes. Y eso, claro, les parecía gracioso. Y ellas aclaran, no es que la situación sea graciosa. Nos parecía graciosa que después de todo lo que nos había hecho, nosotros le pudimos devolver, aunque sea de alguna manera, la agresión. La otra hermana es mayor. Una tenía 15 y la otra 17. 2 años más. 2 años más. Ahora, 2 años más grande. Ahora, bueno, hay algunos datos que tenemos, pero no los revelamos de cómo están viviendo actualmente. Dice esta mujer que ya contó lo que le había hecho la nena más chica. Sí. A fines del año 2018, una de las nenas me contó que había sido abusada por alguien, pero no quiso decirme por quién ni cómo había sucedido. Claro, cuando la más chiquita le cuenta esta situación, recuerda que ya la más grande le había comentado que alguien la había abusado sexualmente y que nunca había podido lograr que ella le cuente quién era. ¿Quién había sido? Exactamente, sigue relatando la madre. Luego de varias entrevistas con una psicóloga, reveló que el abusador era su padre. Y ahora sí les pido que nos pongamos en la piel de esa madre, de esa mujer, que una psicóloga le dice que efectivamente sus dos hijas fueron abusadas sexualmente. Y además le cuenta, como si eso no fuese suficientemente grave, que el abusador era el padre. Claro. Ni más ni menos. Hombre con el cual se había separado. Y habían vivido hasta hace unos años. Y habían vivido hasta hace pocos años. Inclusive la psicóloga le empiezan a contar, inclusive se entera ella cuando habla con las hijas, dónde habían sido los abusos. Claro. Y los abusos habían sido en el departamento de soltero, por lo menos en el cual se fue a vivir luego de divorciado este hombre, y también en la propia casa. Claro. En la propia casa familiar donde habían vivido y donde el hombre aprovechaba cuando la mujer se iba a comprar, por ejemplo, los domingos al mediodía, y la abusaba y abusaba sexualmente de las hijas. Accedimos también, Paulo, al testimonio de la hija. Es especialmente fuerte, es especialmente escabroso. Retiramos algunas partes, pero es importante para conocer la historia y desenmascarar a este hombre que hizo realmente atrocidades. Dice la hija, los abusos comenzaron cuando tenía 6 años. 6 años. 6 años. La violación inició a los 12, cuando mis padres se separaron. ¿Qué dice ella acá? Empezó a tocarme a los 6 años y hace una diferenciación cuando los tocamientos pasan a ser directamente una violación cuando ella tenía 12 años. Claro, se separan y tendrá esa nueva casa, ¿no? Exactamente. Inclusive cuenta que uno de los abusos se dio en la casa del abuelo paterno. Terrible. Así de increíble. Terrible. Dice la hija, yo veía cómo abusaba de mi hermana menor. La chiquita con síndrome. Esta la que habla es la más grande. Claro, y en este caso la menor es la chiquita con síndrome de Down. Dice, yo veía cómo abusaba de mi hermana menor y también lo hacía conmigo. Yo pensaba, de esto no se puede enterar nadie jamás. Algo absolutamente normal en víctimas de este tipo de abuso sexual, donde inclusive no solamente no quieren que nadie se entere, porque le da vergüenza, porque no saben contarlo. El padre, además. Sino que además sienten culpa por la situación. Porque las víctimas terminan sintiendo culpa. Vos pensás, la chica mayor, la hija mayor, viviendo este escenario y viendo que su hermana menor, y con su problema, con su discapacidad, veía y sabía esto, ¿no? Insistimos, para los que se suman, que por suerte, Paulo, es mucha gente, les estamos contando la historia de GM, este abogado prestigioso en su momento, poderoso en su momento en la zona norte del conurbano bonaerense, finalmente es denunciado por sus hijas y gracias a un gran trabajo del fiscal Marcelo Fuensalida, finalmente lo terminan deteniendo. Pero seguimos relatando y seguimos contando sobre la denuncia de la hija y dice, esta es la historia que yo te contaba, con mi hermana nos reíamos una vez que lo mordimos en sus partes, en ese momento nos reíamos, no sabíamos que esto estaba mal, porque claro, a esa edad
muchas veces lo que sucede es que las víctimas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo abusadas sexualmente porque no tienen una maduración sexual para darse cuenta. Y además las inducen estas bestias con juegos y con todo tipo de cosas raras, ¿no? Como para hacerle creer que no las están abusando. Además son chicas. ¿Y sabés qué hizo? Es el padre, pónganse un poquito en ese lugar, ¿no? ¿Y sabés qué hizo el padre? Y esto no está en las placas, lo agrego yo. ¿Sabe qué hizo el padre? Cuando una de las hijas empezó a mostrarse rebelde, empezó a tener reacciones feas. Claro, rechazarlo. Lo llevó con una psicóloga que le puso él. ¿Y saben lo que le dijo la psicóloga a la nena en ese momento? Que ella sexualizaba al padre, que miraba a su padre con una visión sexualizada. Claro, ¿eso qué es lo que genera? Culpa en la víctima genera. Exacto. Esto es culpa mía, dice la víctima. Volvamos a la placa y sigamos repasando. Y después vamos a debatir un poquito también la pavada cuando se habla del tema de las motivaciones por las cuales hay una violación. Claro. Falta, claro. Es una barbaridad lo que dijo la psicóloga. Sí, además que la haya llevado ya una psicóloga medio sospechoso porque pareciera que jugaba a favor del padre. Claro, ¿no? pero digo, la psicóloga va a decir lo sexualizaba al padre, la verdad. Una cosa insólita, lamentablemente la víctima no pudo referir quién era esa psicóloga porque la había visto hace mucho tiempo. Y atención con esto, Paulo, porque me parece que es, y seguimos, insisto, contándole la historia de GM, este abogado detenido por abusar sexualmente de sus dos hijas. Dice la hija, y atención con esto, tengo depresión crónica, dice ahora. Me quemaba con cigarrillos y tuve 3 intentos de suicidio. Esto es lo que pasa con las víctimas de abuso sexual. Las víctimas que durante mucho tiempo no pueden expresar lo que les pasa, no lo pueden exteriorizar y terminan por tener intentos de suicidio. Y además el escenario, ¿no? Una familia totalmente rota, disuelta, con este hombre preso, que sea lo que sea, la mierda que sea, es el padre, una madre de por medio. Después vamos a debatir, porque hoy a la mañana en América Noticias, en nuestro canal hermano, porque aquí es A24, tratamos que hay algunos delitos que tienen que estar agravados. Como cuando alguien se abusa de un menor en cualquier sentido o de una persona mayor, como pasó con una abuela este fin de semana que la molieron a palos para robarle. Bueno, en este caso, cuando hay abusos familiares de padres a hijos, de abuelos, porque este no es un caso único, ¿eh? Este degenerado no es el único, hay un montón. Tiene que ser, Mariano, pero más fuerte todavía, perpetuo, no, con una figura así como el femicidio. Años de prisión. Vos tenés 20 años de prisión. 20, pero lo máximo le tenés que dar. Hasta 20. Hasta 20. Porque vos qué estás haciendo acá. Descendiente. Claro, y nada de historia de la condicional y que estudió no sé qué cosa, porque esto es una familia arruinada y una chica que tuvo 3 intentos de suicidio. Que cumpla los 20, decís vos, eso. Pero que se cumpla y la pena máxima. Así como tenemos el femicidio, figura, viste, que el que lo haga sepa que es de por vida. ¿Qué es de Está bien, vida? lo que pasa, Pablo, que a ver, es el debate de siempre y después lo vamos a tener también con el tema de tránsito cuando Lili amplíe esta barrabasada del asesino al volante. Es que vos, para tener penas fuertes para este tipo de delitos, tenés que modificar toda la escala penal. Claro. Es decir, tenés que llevar el homicidio simple más arriba. ¿Me entendés? Tenés pero Mariano, cancelar. Está bien, pero digo hace falta una chica con síndrome de Down tener que aguantar a este tipo. Pero, Paulo, mirá, 20 años. yo les quiero compartir esta placa para que todos entendamos. ¿Esta es la hija mayor? No, esto ya es el testimonio de la psicóloga de la chiquita con síndrome de Down. Lo que dijo la chica más chica. Claro, la menor. Y me parece importante resaltar este párrafo porque nos da una idea. Todos entendemos lo grave que es el abuso sexual, pero muchas veces no terminamos de entender lo que significa para una víctima. Obvio. Un abuso sexual. Y cuando hay un familiar de por medio, porque la verdad que no tendría que suceder nunca. La mujer está muy expuesta y lo sabemos. Supuesto. Pero con el propio padre dentro de la casa, el supuesto prestigioso de la zona norte, el abogado de no sé cuántas idioteces más, el zorro metido dentro de la casa. Mi papá me hizo cosas a mí y a mi hermana. Esto dice la menor, ¿eh? Yo me acuerdo de todo. Está grabado en mi memoria, dice esta chica.
que no se lo va a olvidar nunca más en la vida. Exacto. La menor y la mayor, las dos. Y gracias a Dios tuvieron la valentía de denunciarlo. Y la madre. Porque hay que hay que tener la valentía de denunciar, de acercarse y de exponerse de esa manera a contar toda la justicia. Insistimos, nosotros estamos contando este caso para contarle a la gente y para explicarle que si denuncian, la situación termina así, con el hombre detenido. Por eso es bueno denunciar. Y por eso también nosotros protegemos a la víctima y no decimos ni siquiera el apellido. En estos casos no hay que decir el apellido ni siquiera del detenido porque pueden remitir a la víctima. Exacto. Acá, como lo han visto, no se ha mencionado a la víctima para nada en ningún momento y no hay posibilidad, por lo menos en este informe, de identificar. Debatámoslo, porque creo que hay muchas cosas que van a favor. También el rol de la madre. Porque estas dos chicas pueden, entre comillas, liberarse, porque esto queda de por vida y la caja negra de los seres humanos muchas veces quedan averiadas y no se puede solucionar. Pero la madre cumplió un rol sustancial, porque lamentablemente muchas veces dentro de los senos familiares se cree que los chicos o inventan o se protege a la otra parte y se mantiene todo esto en silencio. Encubridora. Encubridores. O facilitadora. Sí, o facilitadores, o facilitadores. No le pongamos porque pueden ser madres, padres, porque acá muchas veces va para un lado, va para el otro. ¿Y cuántos se callan para mantener la pareja? Muchos cual. casos no han dicho nada. No, porque si no pierdo mi pareja. ¿Cómo me mantengo? Esas cosas las escuchamos. ¿Saben qué es lo que tuvo que hacer esta madre? Y sí, también me encantaría decirle el nombre para ensalzar su figura. No lo hacemos porque también no, porque le traemos un lío todavía. Traemos un problema. ¿Sabes lo que hizo esta madre? Cuando la más chiquitita le dice que tiene este síndrome, le cuenta lo que había pasado y la psicóloga se lo confirma y le dice que había sido el padre, la nena más chiquita, como no entendía lo que había sucedido, ella pensaba que todo era normal dentro de la relación porque este hombre se lo había dicho y le había hecho entender que todo era normal. La nena quería seguir viéndolo. ¿Y saben qué hizo la madre? Se lo dejó seguir viendo, pero siempre acompañado por alguien. Porque no le podían hacer entender a la nena que eso estaba mal, porque este tipo que ahora lo están metiendo detenido, lo están deteniendo, este que está acá, le inculcó prácticamente desde que nació que las violaciones y los abusos eran parte del amor que tenía un padre por una hija. Así de grave es esta situación. Yo no quiero cometer un error, pero lamentablemente hay más casos de los que pensamos. Por supuesto. Porque en el ámbito puntual de mujeres abusadas y violadas, Liliana, siempre está muy expuesta a que pase en cualquier lugar porque hay gente que está de la cabeza en cualquier lado. Por supuesto que controlan la situación, no estoy diciendo que son personas dementes ni nada por el estilo y que significa un atenuante, pero a nivel familiar y en muchas familias notables y con grandes profesionales de Harvard y no sé cuántas cosas más, se han dado con padres, se han dado con parejas de madres, se han dado con abuelos, situaciones espantosas, muchas veces denunciadas después de muchísimo tiempo. Había un caso resonante en Olivos, creo, de abusos, Paulo, es a nivel intrafamiliar más alto que en cualquier lado. El intrafamiliar es arriba de un 60%. Si vos tomás todos los abusos denunciados, más del 60% tienen que ver con el abuso intrafamiliar. Y en muchos casos son padrastros y abuelos. Exacto. De los más pequeños, no deja de ser este caso el padre directo. Y padres como este. Y este es un caso importante. Vieron que siempre decimos que los abusos sexuales, bueno, se necesitan las pruebas del examen físico y se necesitan las pruebas del pericias psicológicas. En este caso, como ya habían pasado tanto tiempo, no había prueba física, no se iba a encontrar semen en ningún lado. ¿Qué fue lo fundamental? Las pruebas psicológicas, los testimonios que fueron analizados por distintos profesionales que dijeron estas nenas no mienten, dicen la verdad, son colaborativas, los relatos son coincidentes, no fabulan, alcanza. Hacer la denuncia es importante y si uno cree que no tiene pruebas, no importa, hacer la denuncia igual y contarlo. Muchas veces eso de contarlo, de creer en la justicia, hace que personas como este abogado supuestamente prestigioso estén presos. Se puede destruir una familia, pero se puede construir una vida a partir de hechos como este, con este tipo como ejemplo detenido.